Ya es viernes y antes de las heladas, antes de que se materialicen las heladas, usted sabe que aquí tiene una cita en 7 días para presentarle, junto con Obed Rosas, los trabajos, los reportajes que el equipo de la unidad de investigación ha realizado a lo largo de esta semana o que le presentamos esta semana en 7 días con información relevante que como el día de hoy toma una característica muy peculiar, Obed. Así es, quédese aquí porque justo esta semana que tocamos el tema de los intereses empresariales, los adeudos fiscales y Salinas Pliego, pues hay actualización y nosotros les vamos a comentar qué fue lo que trajimos esta semana. Así que vamos a un breve corte, Álvaro, y regresamos. Tú publicas, Álvaro, el viernes a la noche, sábado la semana pasada, este tema, cómo Ricardo Salinas Pliego ahora sí que se jugó todo para no pagar estos 35,000 millones de pesos que debe de su adeudo, que nosotros lo teníamos contabilizado en 63,000 millones de pesos y que hoy la presidenta da a conocer, bueno, la procuradora fiscal da a conocer que aumenta ya el monto, 11,000 millones de pesos, y son al menos la mitad de ellos, son temas que están en la Suprema Corte y pues en el sentido en que se han presentado los proyectos, pues no implican buenas noticias para Ricardo Salinas Pliego. Si ha habido algún medio que ha sometido a escrutinio a un magnate al frente de un emporio económico, financiero, comercial y mediático, ha sido, sin embargo, aquí le hemos informado de cuáles son los adeudos multimillonarios que arrastra Ricardo Salinas Pliego desde el gobierno de Felipe Calderón. Y lo hemos hecho por una razón muy sencilla, porque en efecto, al poder hay que cuestionarlo, al poder hay que someterlo a escrutinio, al poder político, pero también al poder económico, al poder mediático. Y ese es el caso. Hace un año, hace en realidad 15 meses, en marzo de 2024, exacto, publicamos sin embargo un reportaje sobre la deuda de Ricardo Salinas Pliego, que con base en todos los litigios que yo logré identificar que tenía en juzgados y en la Suprema Corte, ascendían a 67,000 millones de pesos. Eso se publicó el 17 de marzo del año pasado y un domingo. Al día siguiente, lunes, yo fui a la conferencia de prensa del presidente López Obrador en aquel momento para decirle que el reportaje que publicamos en Sin embargo, con base en todos los litigios, ascendía a 67 millones de pesos. Y le fui a preguntar directamente a López Obrador porque él de pronto hablaba de 26,000 millones de pesos, hablaba de 32,000 millones de pesos, y entonces yo le dije, ¿cuánto es en realidad el adeudo en impuestos de Salinas Pliego? Ese lunes dijo, le voy a pedir a la procuradora fiscal y al titular del SAT que vengan para que expliquen el adeudo de Ricardo Salinas Pliego y de su grupo empresarial. Ocurrió efectivamente el miércoles siguiente. Y
conforme a lo expuesto en esa conferencia de prensa encabezada por el expresidente López Obrador, en ese momento presidente de la República, el adeudo total que tenía Ricardo Salinas Pliego era de 63 mil millones de pesos. Ha pasado un año con 3 meses desde esa conferencia de prensa y la procuradora fiscal, la misma que estuvo en esa conferencia de prensa, ha explicado que ya el adeudo de Ricardo Salinas Pliego asciende a 74 mil millones de pesos. Una parte de los cuales, prácticamente una tercera parte, dice ella, está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 3 asuntos que, en suma, son alrededor de 35 mil millones de pesos, que tendrían que resolverse ya. Pero ya. Le queda 3 meses a esta Suprema Corte para agendar y votar esos 3 asuntos que llevan, cuyos proyectos, es decir, los proyectos de sentencia de Yasmín Esquivel, de Lenia Batres y de Pérez Dayán, le niegan el amparo, lo que significa, Obed, que debe pagar en estos 3 casos alrededor de 35 mil millones de pesos. Entonces, eso fue lo que publicamos el viernes y el sábado, digamos. Exacto. El sábado, y que usted puede perfectamente leer en Sin embargo MX, inclusive consultarlo en el canal de Sin embargo al aire en YouTube sobre esto que publicamos. Así es, un texto, Álvaro, en el que también recuerdas esta otra parte de la que tú cuestionaste bastante, que fue la quita que se le propuso a Ricardo Salinas Pliego y a la cual él no quiso acceder. Sí, el entonces presidente López Obrador dijo que había propuesto a Salinas Pliego una quita de 8 mil millones de pesos de esa deuda de 26 mil que él decía. Y yo dije, ¿a título de qué? Exacto. Uno entiende que puede evitarse un litigio llegando a un acuerdo. En materia fiscal eso también existe, pero yo lo cuestioné, yo lo publiqué aquí en Sin embargo, el enjuague López Obrador Salinas Pliego. Y cuando yo fui también a la conferencia de prensa, cuando justamente el titular del SAT y de la procuradora fiscal dieron a conocer estos adeudos, López Obrador hizo alusión a lo que yo escribí y dijo, qué bueno que Salinas Pliego no aceptó, porque me iban a criticar, como me criticó Álvaro Delgado, que es un enjuague. Y yo le dije, sí, pienso eso y hay que decirlo de frente. Y fue cuando efectivamente dice, qué bueno que no aceptó Ricardo Salinas Pliego. Luego ha dicho que el que no aceptó fue López Obrador. Versiones. Pero, bueno, ha llegado la hora en que no solamente hay una actualización por parte de las autoridades fiscales de México sobre la deuda de Ricardo Salinas Pliego, sino que pues está a punto de ponerse fin a los abusos de este personaje. Si no es en esta corte, será la que sigue, Obed. Es un tema ahí totalmente que prácticamente está muy trazados, muy claros por el sentido en el que vienen los proyectos de sentencia, que como dice, si no tiene que votar, si no le alcanza a votar esta corte, pues la próxima conformación pues básicamente será un hecho. Y de hecho los dejamos con este trabajo precisamente que se preparó desde la unidad de investigación para dar cuenta cuáles son el desenlace que está teniendo estos adeudos, una parte de los adeudos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a verlo y regresamos.
Así como un tribunal colegiado ordenó el jueves al Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pagar más de 2,000 millones de pesos de impuestos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación proyecta negarle a este magnate 3 amparos para que ya liquide otros 35,000 millones de pesos, casi la mitad de los 63,000 millones que debe al Fisco de México. El Grupo Electra alegó en un comunicado que el fallo del 10º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México es una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial, pero Salinas Pliego ha logrado por años aplazar, con múltiples argucias legales, el pago de una deuda que arrastra desde el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Inclusive, se hizo amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador para evitar pagar por lo menos parte de la multimillonaria deuda a través del sistema de administración tributaria. El propio López Obrador contó, en marzo del año pasado, que ofreció a Salinas Pliego un descuento de 8,000 millones de pesos de impuestos de los 26,000 millones que debía en ese entonces, pero no aceptó y él, confesó, se alegró de que así haya sido. Pero ahora Salinas Pliego, presidente del emporio mediático, financiero y comercial Grupo Salinas, que incluye también al Grupo Electra, se encuentra ante un escenario negativo, porque existen 3 proyectos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le niegan los respectivos amparos para que pague lo que debe. Uno de los proyectos es de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien inclusive plantea que ante el fin de la actual Suprema Corte, el 31 de agosto, las sesiones que aborden estos temas sean públicas. Batres Guadarrama, contra quien Salinas Pliego ha presentado recursos para que se excuse, tiene a su cargo el proyecto sobre deudas fiscales de 67 millones de pesos y el proyecto de sentencia es negarle el amparo. Otro expediente cuya ministra ponente es Yasmín Esquivel Moza data de 2008 y es por un crédito fiscal de 1,431,466,000 pesos. Y el otro que tiene su origen en 2013, que corresponde a Alberto Pérez Dayán, es el más cuantioso, por 18,455,467 pesos. Ya con las actualizaciones, entre otras multas y recargos, la deuda de Salinas Pliego por estos 3 créditos fiscales superan los 35,000 millones de pesos, que de aprobarse los proyectos de los ministros deben ser pagados de inmediato por el magnate. Pero van de la mano este tema de Ricardo Salinas Pliego, que no quiere pagar después de 16 años de arrastrar parte de esa deuda, con otros grupos empresariales que ven en la Corte la posibilidad de que les condonen, que no les cobre, que los salve de todas las deudas que tienen. Y bueno, es otro trabajo, en este caso elaborado por nuestro compañero Obed Rosas, sobre cómo, Obed, grupos empresariales se han ido a juicio para no pagar por lo menos 47,000 millones de pesos que arrastran también y que es un asunto que la sociedad también tiene que conocer. Así es, Álvaro, damos cuenta cómo se ha vuelto un recurso en el que estos grupos empresariales pues están acudiendo a la Suprema Corte. Ya en el año pasado y el antepasado se han resuelto favorablemente para ellos distintos recursos, tanto en la primera sala como en la segunda sala, es decir, son temas que no llegan al pleno, y la ministra Lenia Batres Guadarrama ha advertido sobre esa práctica sistemática de discutir temas que corresponden a créditos fiscales, es decir, condonar pagos que tienen que hacer las empresas,
sobre todo en la cuestión de que lo terminan haciendo en lo oscuro. No son transmisiones que se hagan públicas, sino que se hacen en sesiones privadas. Estaban dando cuenta, por ejemplo, como en 2024 fueron más de 3,000 millones de pesos, digamos, los que se salieron en temas se perdonaron en cuestión de créditos fiscales, y lo que va de 2025, que es son 4 temas los que se han resuelto, por apenas es breve el monto, 15 millones. Aquí el tema es los que están pendientes, que claro, son 15 créditos fiscales que ascienden a 15,000 millones de pesos, es decir, es una importante... 47,000 millones de 47,000 millones de pesos, perdón, que están en manos de la primera y la segunda sala, y lo que está pidiendo la ministra Lenia Batres es que por la importancia de estos temas que quieren resolver en esta conformación actual, es que se lleve al tribunal pleno, es decir, al pleno de la Suprema Corte, la que está conformada aún por los 11 ministros, para que ahí se evidencie cuál va a ser el criterio de cada uno de los ministros, sobre todo cuando la mayoría de estos casos están en la segunda sala que preside Javier Lainez Potisek, ex procurador fiscal, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Me parece que todavía alcanza. Peña Nieto es el que lo promueve después, ahí en 2015 me parece, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde han estado, denuncia la ministra Lenia Batres, operando de una manera muy irregular, porque llegan proyectos, los resuelven en un sentido contrario, y digamos que por cuestión de organización o por ley, lo que tienen que hacer es volver a turnarlos para que se elabore un nuevo proyecto, ¿no? Los modifican, los cambian, los votan ahí en sesiones privadas, y es lo que ha resuelto en perdones de créditos fiscales de las empresas. Entonces, son 47,000 millones de pesos, entre ellos, evidentemente, los de Ricardo Salinas Pliego, pero también están los otros créditos fiscales que implican a Ortiz Mena, a quien se ha pedido que se recuse a Ortiz Mena, que fue titular de SAT también, y que él, como desde la otra parte, operó, ¿no? Pues es que la integración de la Suprema Corte era con esta lógica de acariciar a las élites, pues sí, particularmente a los oligarcas de nuestro país. Entonces, este trabajo de Ober Rosas tiene que ver con eso. Veámoslo. Varios grupos empresariales, entre los que se encuentra el encabezado por Ricardo Salinas Pliego, han presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 15 juicios para que no les sean cobrados más de 47,000 millones de pesos que, de aprobarse, afectarán las finanzas públicas, y por lo que la ministra Lenia Batres Guadarrama plantea que se resuelvan de manera pública y transparente antes de que se extinga el actual máximo tribunal que preside Norma Piña. La ministra Lenia Batres Guadarrama, una de las 3 ministras que permanecerá en la nueva Suprema Corte, busca que sea el Pleno del máximo Tribunal de Justicia del país el que resuelva estos asuntos pendientes, para que los argumentos y razones del voto de cada uno de los ministros y ministras sean públicos y transparentes. La resolución de los asuntos fiscales trascendentes por parte del Tribunal Pleno obligará a la publicidad de su presentación, discusión y votación, actividades que actualmente se encuentran ocultas en las sesiones privadas que llevan a cabo las salas, incumpliendo la obligación de que sean públicas previstas en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, advirtió la ministra Lenia Batres. La ministra Batres sostuvo que otro motivo para que el Pleno resuelva estos asuntos de manera pública es por la práctica cotidiana de la segunda sala de violentar el reglamento de esta Corte al no retornar los asuntos y votar sentencias sin contar con proyecto. La segunda sala es presidida por el ministro Javier Lainez Potisek, quien de 2008 a 2015 fue procurador fiscal de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ese mismo 2015 fue propuesto y llegó a la Corte. Otros ministros que integran esta sala son Lenia Batres, Yasmín Esquivel, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y Alberto Pérez Dayán, impulsado por Felipe Calderón Hinojosa para llegar a la Suprema Corte. Apenas hace
hace 15 días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no intervenga en la discusión sobre la devolución de 3 créditos fiscales que hace años realizaron 3 grandes contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria, cuando él dirigía esta institución. Uno de los asuntos que discutirán los actuales ministros será el caso que promovió Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para devolver, con intereses, un crédito fiscal que hace años realizaron 3 grandes contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria cuando él dirigía esta institución. Los 3 grandes contribuyentes que han requerido la devolución con intereses de un crédito fiscal son Operadora de Centros Comerciales Opción, SADCB, que desembolsó 492.398.683 pesos y a quien, de aprobarse lo planteado por Gutiérrez Ortiz Mena, se estarían pagando 14 años de intereses con una tasa de interés superior a las del mercado, según pudo conocer. Sin embargo, este es el caso que está en manos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Sin duda, uno de los temas de esta semana fue el anuncio, la determinación que da a conocer la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que identifica a 2 bancos, a Cibanco Intercam y a la casa de bolsa Vector de Alfonso Romo, como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con tráfico ilícito de opioides. Construyen ahí toda una serie de acusaciones en las que básicamente los ligan a las principales organizaciones de narcotráfico mexicano, dicen que se les daba dinero y además los vinculan directamente a toda esta cuestión de tráfico de opioides. Llama la atención aquí varios puntos, sobre todo porque obviamente estos recursos que han utilizado la oposición para golpetear, pero tampoco hay que perder una cuestión en relación a Estados Unidos, y es que ya en el pasado se han hecho denuncias similares que incluso implican estos grandes bancos internacionales, muchas veces no llegan a ningún lado. Y sobre todo la pregunta que se ha hecho y que se la hace hoy, por ejemplo, en la conferencia mañanera precisamente a la presidencia, esta lógica de Estados Unidos de alguna manera no indagar, no asomar hacia dentro de su sistema bancario, por el cual indudablemente pues tendrían que también pasar estas operaciones millonarias de lavado de dinero y de las que pocas veces se hablan, aunque se han expuesto aquí en propio, sin embargo, operaciones hormiga y demás, pero también estamos hablando de un sistema financiero que no está exento de estas prácticas, Álvaro. No, no es la primera vez, efectivamente, que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, identifica a empresas o a grupos financieros con el lavado de dinero producto de actividades criminales, entre ellas el narcotráfico. Tú aludías a Monex, por ejemplo. Grupo Monex ya estuvo sujeto a investigación. ¿Qué es Grupo Monex? ¿Ustedes se acuerdan la elección de Enrique Peña Nieto en 2012? Bueno, a través de Grupo Monex, esta institución financiera, es que se dispersaron multimillonarios recursos para la compra del voto, que por cierto, el entonces Instituto Federal Electoral no investigó, o dijo que no encontró nada. El tema es relevante porque, en efecto, ya hay precedentes. El caso de Vector, casa de bolsa, de los 2 bancos que han sido señalados por el gobierno de Estados Unidos, no es novedoso, y por eso es importante rastrear, recordar cuáles son estos antecedentes, y ese es un trabajo al respecto. Así es, pues vamos a ver sin más este trabajo que nos preparan nuestras compañeras Dulce y Monse. Dulce Olvera y Montserrat Antunes, exactamente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, identificó a Cibanco, Intercam y Vector, casa de bolsa, como fuentes de preocupación principal en lavado de dinero vinculado al narcotráfico, especialmente en el tráfico de fentanilo y opioides.
Las autoridades estadounidenses prohibieron transferencias que involucren a estas instituciones, acusándolas de ser engranajes clave en la cadena de suministro de drogas. FinCEN reveló que Vector, fundada por Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de Presidencia, facilitó transacciones por $40 millones vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública condenado por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna movió fondos a través de Vector, presuntamente para lavar dinero del narcotráfico. La casa de bolsa negó los señalamientos, alegando que solo opera con empresas legales. Intercam, presidida por Luis Esteve de Murga, pariente del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Montt, fue señalada por FinCEN de procesar transferencias para el cártel Jalisco Nueva Generación. Según Estados Unidos, ejecutivos de Intercam se reunieron en 2022 con presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación para discutir esquemas de lavado, incluyendo envíos de precursores químicos desde China. Intercam rechazó las acusaciones, aunque México le impuso una multa por fallas administrativas. Cibanco fue acusado de facilitar 2.1 millones en pagos a empresas chinas proveedoras de precursores para fentanilo en nombre de cárteles como los Beltrán Leiva, Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo. En 2023, un empleado habría ayudado a blanquear 10,000 millones para el Cártel del Golfo. Con más de 7,000 millones en activos, Cibanco es una pieza clave en la red financiera del narcotráfico, según Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda mexicana admitió que el Tesoro estadounidense no compartió pruebas contundentes, pero aún así multó a las instituciones con 134 millones de pesos por fallas administrativas. Esta respuesta contrasta con la gravedad de las acusaciones, que incluyen complicidad con cárteles y corrupción de alto nivel. El escándalo no es nuevo. Grupo Monex fue vinculado en 2006 con lavado para el Cártel del Valle del Norte de Colombia y en 2008 con los Beltrán Leiva. HSBC México, por su parte, recibió en 2012 la multa más grande en la historia de Estados Unidos, $1,900 millones por omitir reportar operaciones sospechosas y permitir el envío masivo de dólares en efectivo a cárteles. FinCEN destacó el papel de empresas chinas en el esquema. Cibanco, Intercam y Vector procesaron millones en pagos a proveedores asiáticos de precursores químicos para fentanilo. Entre 2018 y 2023, Vector movió 1 millón a China, mientras que Cibanco envió 2.1 millones en el mismo periodo. Mientras Estados Unidos presenta datos específicos como fechas, montos y nombres, Hacienda insiste en que no recibió pruebas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores solo encontró irregularidades administrativas, no lavado, lo que sugiere una brecha en la cooperación bilateral contra el crimen organizado. La vinculación de Vector con García Luna revive el escándalo de corrupción durante el gobierno de Felipe Calderón. Alfonso Romo, fundador de Vector y ex colaborador de AMLO, enfrenta ahora preguntas incómodas sobre si la empresa tuvo conocimiento de estas operaciones. Las instituciones señaladas alegan que trabajan con empresas legalmente constituidas, pero Estados Unidos afirma que fueron cómplices activos al ignorar banderas rojas. La pregunta clave es, ¿fueron cómplices o simplemente no implementaron controles suficientes? A ver, Obed. ¿El cártel Jalisco Nueva Generación espía a la DEA? A la agencia antidrogas que en teoría tienen toda esa capacidad logística para operar contra las organizaciones criminales, pues sí, resulta que en el juicio que se le sigue al Menchito, a Rubén Oseguera González. Allá en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos, hijo de, pues, el Mencho, de Rubén Oseguera, pues, Nemesio Ceguera, perdón, resulta que da a conocer
Matthew Allen, que es el encargado de la división de Los Ángeles de la DEA, pues reconoce, dice, no estamos lidiando con cualquier traficante o callejero ni contrabandista, y dan a conocer de la capacidad logística que tuvo el Cártel Jalisco Nueva Generación para espiar agentes de la DEA y sobre todo para estarlos ahí hostigando a las autoridades allá en territorio estadounidense, dando cuenta de casos en los que señalados de ser miembros de esta organización criminal vivían en la misma cuadra, en la misma cuadra que autoridades policiales y demás. Caray. O sea, es impresionante. Bueno, recordemos que el Cártel Jalisco Nueva Generación realiza uno de los atentados más fuertes en la Ciudad de México contra Omar García Harfuch. En el Paseo de la Reforma, en las lomas de Chapultepec. O sea, fue tremendo. O sea, los estadounidenses, ya que les toca a ellos, se están dando cuenta del poder que tiene esta organización criminal con presencia en 40 países y que ante la división que está surgiendo ahí entre estas dos facciones del cártel de Sinaloa, pues ha empezado a tomar pues más empuje de expansión. Recordemos que tráfico de fentanilo y en sí tienen una serie de negocios y sobre todo con su líder, su cabeza, Nemesio Oseguera Cervantes, pues libre a la fecha y en torno al cual existen una serie de mitos y de ideas, ¿no? El propio ataque a Ciro, por ejemplo, pues fue el cártel. Sí, entonces es un asunto relevante y justamente por eso se lo presentamos también aquí en otro material de 7 días elaborado por nuestro compañero Manuel González, que se metió ahí todo lo que hay detrás del juicio y exponiendo cada uno de los detalles, tanto del juicio, de las revelaciones y sobre todo del poderío que tiene esta organización criminal. Vamos a verlo. No estamos lidiando con traficantes callejeros ni contrabandistas, alertó Matthew Allen, encargado de la división en Los Ángeles, California, de la Administración del Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, al referirse al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización a la que señaló de vigilar a agentes de esa corporación mientras se llevaba a cabo el juicio contra Rubén Oseguera González, alias El Menchito. En una audiencia ante el Senado de Estados Unidos, el agente de la DEA, Allen, habló del riesgo que suponen las organizaciones criminales mexicanas en la Unión Americana y afirmó que tiene pruebas de que el Cártel Jalisco Nueva Generación desplegó labores de vigilancia y espionaje contra sus compañeros de corporación en territorio estadounidense, a la par que sucedía el juicio del Menchito, hijo del líder de este cártel, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. El miembro de la agencia también aseguró que el Cártel Jalisco Nueva Generación cobró venganza en México en su contra. Como resultado directo de la captura y el proceso contra el Menchito, el Cártel Jalisco Nueva Generación contraatacó en México, disparando contra la esposa y asesinando a la hija de un informante colaborador, y asesinando a un soldado del ejército mexicano. A esto nos enfrentamos a un cártel paramilitar con alcance global dispuesto a matar familias y vigilar a trabajadores estadounidenses en nuestro propio territorio, relató el agente estadounidense, quien puso sobre la mesa la impunidad en la que los miembros del crimen organizado viven y se desenvuelven en Estados Unidos. Esta gente no se escondía en las sombras, estaban escondidos a plena vista, comprando en nuestras tiendas, enviando a sus hijos a nuestros colegios y lavando muerte a través del sueño americano, sostuvo. El juicio contra Oseguera González tuvo lugar en septiembre de 2024 y durante el cual fue hallado culpable por un jurado de la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington, D.C., de 2 cargos en su contra: conspiración para distribución de cocaína y metanfetamina, así como uso o portación de arma de fuego en relación con crímenes de narcóticos. El pasado mes de marzo, la jueza Beryl Allen Howell lo sentenció a cadena perpetua y al pago de $6,000 millones. Durante su comparecencia, Matthew Allen también reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación habría asesinado a Iván Morales Corrales, suboficial adscrito a la División de Inteligencia de la ahora extinta Policía Federal, quien sobrevivió al derribo de un helicóptero provocado por miembros de dicho grupo delictivo el 1 de mayo de 2015
y a su esposa, homicidio perpetrado alrededor de las 8 horas del 30 de abril del mismo año en el fraccionamiento Las Brisas del municipio de Temisco, en Morelos. El mensaje es claro: estamos aquí y estamos entre ustedes, sostuvo Allen al enfatizar sobre la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación, al recordar que hace unas semanas registraron un almacén en el centro de Los Ángeles en donde encontraron un mural en la pared con la imagen del Mencho, al que calificó como un santuario en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, subrayó Allen, quien reiteró que su país no está lidiando con simples pandilleros, sino con criminales extranjeros. Este miércoles 25 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo el agente de la DEA, Matthew Allen, situación de la que dijo no tiene información al respecto. No tenemos información respecto a este tema que se mencionó ayer en esta comparecencia, afirmó la mandataria federal, quien sí destacó que ese tema siempre lo han planteado, incluso desde el pasado sexenio encabezado por el presidente López Obrador, que la delincuencia organizada no solo está en México. La presencia de delincuencia organizada no solo es en México. ¿Por qué? Porque ¿quién vende esa droga en los Estados Unidos? ¿Quién la vende? Si es una venta ilegal. Es más, la mayor parte del dinero que se recauda pues es en Estados Unidos por la venta ilegal de droga. Siempre hemos dicho, delincuencia organizada no solo hay en México, también hay en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos donde se vende el fentanilo, donde se vende la cocaína, donde se vende la metanfetamina, más allá de si hay presencia de un cártel o de un grupo de la delincuencia organizada mexicano en Estados Unidos. Reiteró que es evidente que los grupos de la delincuencia también actúan en Estados Unidos, aunque señaló que la forma en que estos vínculos se generan aún es parte de las investigaciones que llevan a cabo de manera conjunta ambos países. En este sentido, destacó que el trabajo que juntos están realizando para combatir a la delincuencia organizada y por consecuencia a la violencia que ésta genera, lo hacen cada uno en su territorio y compartiendo información. Entonces, es evidente que en Estados Unidos actúan grupos de la delincuencia o hay delincuencia organizada. ¿Cómo se vincula con la delincuencia organizada en México? Pues es parte de las investigaciones que se hacen. Y se trabaja conjuntamente para disminuir violencias y evidentemente pues nosotros no queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos, ni a México, ni a ningún joven en ningún país del mundo de manera ilegal. Hay una cuestión que habíamos estado platicando en las juntas, Álvaro, si ya sale la reforma judicial que determina en términos concretos esta elección para renovar mediante votaciones populares pues la mayoría de los cargos de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, no de ahorita, ya de tiempo atrás ha surgido el planteamiento, incluso se lo hacen a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en relación a las fiscalías, porque dentro del aparato de justicia sí, los jueces, magistrados, ministros resuelven, pero quienes arman los casos, quienes los llevan, los presentan y pues tienen que integrar las carpetas de investigación, hacer toda esa otra parte, pues son las fiscalías, y tanto la Fiscalía General, que tiene casos que simplemente no avanzan, como fiscalías locales en donde tienes a Aurieles Carmonas, a Samarripa que ya salió, y además personajes que muchas veces son utilizados como botines políticos. ¿Qué sucede ahí, Álvaro? Sí, y no solamente las fiscalías tienen la responsabilidad de integrar los casos, son, al final de cuentas, las instituciones que atienden las denuncias que un ciudadano presenta en contra de quienes presuntamente han cometido un delito. Por eso es de enorme relevancia. Todavía en la Constitución son representantes sociales, representantes de la sociedad
los fiscales, los ministerios públicos. Y hay un rezago terrible en esa materia, porque los ciudadanos no denuncian porque los ministerios públicos no solamente son personas sin preparación, sino también es muy corruptas. Los identificados como presuntos responsables se arreglan con el Ministerio Público y el agraviado es el que paga, porque queda en la impunidad del crimen. Y esto comienza, por supuesto, en las fiscalías de los estados, pero la Fiscalía General de la República, que se transformó en PGR, en Fiscalía, tampoco ha dado los resultados que se esperaban. Eso sí, el costo político es para quienes proponen a los fiscales, como en el caso de Alejandro Gertz Manero, a quien se le achaca la ineptitud, pues a López Obrador, que lo propuso. Y Gertz Manero, como fiscal general de la República, todavía tiene otros casi 3 años, o alrededor de 3 años todavía. Sí, exacto. En los estados también. Yo creo que sí se debe generar una discusión. Hay mucha simulación. Fiscalías autónomas, realmente autónomas. Yo creo que los titulares del Ejecutivo deben hacerse cargo de las fiscalías, no con una lógica política, sino que finalmente si les van a transferir la responsabilidad política del desempeño de los fiscales, pues que ellos sean los que los propongan. A menudo, y así es en realidad, así es en Guanajuato, así es en Morelos, así es en Jalisco, así es en todo el país en realidad. Hay mucha simulación, y para que las cosas funcionen, en primer lugar, hay que dejar la simulación. Totalmente. Y yo creo que debe haber una verdadera discusión para, pues, definir si las fiscalías siguen autónomas o se vuelven a adscribir al ámbito del Ejecutivo. Autónomas en el papel, como bien dices, Autónomas porque los en la hechos no ha sido así. Muchas veces, de hecho no muchas veces, sabemos que operan bajo lógicas políticas o de presión. Me refiero a cuando en verdad ya está todo el caso, un caso que en verdad vuelca la indignación, es como nosotros vemos que actúan como se debería de actuar en un principio, muchas veces sacando a la luz pues la ineptitud o la ineficacia al investigar casos que desde un principio deberían investigar pues con prontitud y con eficacia. Precisamente sobre este tema, que sin duda es uno de los grandes planteamientos que se han hecho, la propia presidenta reconoce que es un tema que se debe de abrir y discutir, pues sobre esto preparó nuestra compañera Romina Gándara un reportaje, el cual le pasamos ahorita. La posibilidad de una reforma profunda a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales se aleja, al menos por ahora. Aunque desde la presidencia se ha reconocido que hay instituciones que pueden mejorar, no hay ninguna propuesta en curso para modificar su funcionamiento ni para retirarles la autonomía. Así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aclaró que si bien algunas fiscalías tienen fallas, desde el Ejecutivo no se está preparando ninguna iniciativa al respecto y mucho menos que tenga que ver con quitarles la autonomía, dijo el viernes pasado. Sin embargo, el debate sobre una reforma a las fiscalías no es nuevo. Mientras avanzaba la reforma judicial, juristas y especialistas insistieron en que sin revisar el desempeño de las fiscalías no se podrá reducir la impunidad ni mejorar el sistema de justicia. Superada la primera fase de la reforma judicial, ahora se planta la pregunta de ¿para cuándo una reforma a las fiscalías? O si se emprenderá una transformación de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. En días recientes se reportó que la Consejería Jurídica de la Presidencia preparaba un proyecto para que el Ejecutivo Federal y los gobernadores volvieran a nombrar a los fiscales, pero Sheinbaum negó tajantemente que esto esté en marcha, aunque reconoció que las fiscalías tienen aspectos que deben perfeccionarse, aunque separó esa necesidad de la discusión sobre su autonomía. Frente a ello, ahora la interrogante es si realmente se requiere
una reforma a las fiscalías o qué se tendría que hacer para que esas instituciones mejoren. Expertos consultados consideran que más allá de cambios legislativos, se necesita voluntad política real para transformar el sistema de justicia, corregir fallas estructurales y frenar el uso político de las fiscalías. Y es que los analistas coincidieron que al menos en el tema de la autonomía, que fue lograda en 2014 para las fiscalías estatales y se expidió una ley orgánica en 2018-2019 para la Fiscalía General de la República, en los hechos, la autonomía nunca se ha aplicado plenamente. Aunque hubo una reforma constitucional, en los hechos, los fiscales siguen siendo controlados por los ejecutivos, ya sea federal o estatal. Eso en esencia está podrido. Esto que escuchaba, me acuerdo mucho del Poder Judicial, está podrido el Poder Judicial, que digamos, eso se puede opinar. Yo eso lo opino de verdad con fiscalías, están podridas las fiscalías desde su origen, desde quienes las conforman, y sí, se necesita un cambio de fondo que empiece por el personal que está al frente. La opacidad es impresionante, la falta de sensibilidad con las personas, el cerrarte la puerta para darte acceso a las carpetas, el tiempo de tratamiento para presentar una denuncia, ¿no? El servicio mismo está en ruinas y creo que desde ahí se debería empezar con, digamos, un diagnóstico y una reforma necesaria. Y cierro en suma. Hace falta reformar, pero hace falta diagnosticar y revisar qué es más un tema de prácticas y de incumplimiento de leyes que ya están y qué es un tema de cambiar eh, la legislación, la constitución o las leyes secundarias. Pues mira, más que una reforma lo que necesitamos es que, o sea, sí tiene que haber una reforma, pero las reformas no nos están sirviendo de nada, ese es el problema. O sea, porque lo que en realidad tenemos que cambiar es la cultura política de nuestra clase política. Y mientras la cultura política siga siendo el uso político de la justicia, ¿no? El investigar solamente aquellos casos que me interesan, pero hacerle la vista gorda a aquellos que no nos interesa investigar, el mantener el pacto de impunidad, por ejemplo, el no hacer una investigación efectiva sobre lo que sucedió en el pasado reciente, ¿no? En las graves violaciones a derechos humanos cometidas entre el 2006 a la fecha. Entonces, más que una serie de reformas institucionales o de rediseños, lo que necesitamos es cambiar la cultura política de nuestra clase política. Eso es lo que no ha cambiado. Por eso, aunque tuvimos un proceso de transición a la democracia, el uso político de la justicia y el pacto de impunidad pues se mantienen como si siguiéramos en el régimen de partido hegemónico. Obed, yo creo que casi todos los mexicanos, no todos, pero la mayoría de mexicanos tenemos familiares en Estados Unidos. Familiares que se fueron a trabajar, no fueron a delinquir. Y muchos de esos familiares que tenemos se quedaron allá, hicieron su vida y dejaron sus mejores años. Y resulta que de pronto no tienen nada. Nada. Jamás inclusive han arreglado sus papeles y de pronto están en la posibilidad de que sean echados a México, donde pues ya es un lugar donde no se hallan por pasar la mayor parte de su vida allá. No hay sueños americanos. O sea, a mí siempre me ha parecido el sueño americano una aberración, sobre todo para la gente trabajadora que va fundamentalmente a ganar dinero que aquí no podía hacerlo y se sigue mandando dinero a su familia. Un sueño que en realidad se convierte en una pesadilla. Así es, en la medida en que pasan gran parte de su vida trabajando, envían remesas, como bien dices, para mantenerse pues allá vigentes, tener cierto tipo de nivel de vida, pero al final para ellos no hay esta opción de un retiro, de una pensión, de una jubilación. Y es bastante
increíble que sean ellos quienes ayuden a financiar estos programas sociales allá en Estados Unidos, porque si pagan impuestos, $8,889 en promedio por persona, en impuestos federales, estatales y locales, son cifras de 2022, y en general cada uno de los pagos que hacen pues ahora sí, como a través de impuestos, sirven para financiar pues el retiro, incluso los servicios médicos a los cuales ellos no tienen acceso, Sí. porque no se los dan. ¿Por qué? Porque los meten a trabajos donde pues las condiciones son paupérrimas y simple y sencillamente no están consideradas estas prestaciones, porque no arreglan sus papeles, porque viven en un umbral, en muchos casos porque utilizan números de seguridad social falsos, porque ellos los que les interesa, Álvaro, pues es tener un trabajo. El problema es cuando van envejeciendo, no pueden seguir trabajando y en muchos casos enferman, terminan con algún tipo de incapacidad para desempeñar cualquier tipo de trabajos, los lleva casi en muchos casos a indigencia, revisando casos de personas pues es que tengo que ir a bancos de comida, tengo que ver prácticamente dónde vivo, pues mi hija sí me puede ayudar, pero pues realmente no tengo un lugar donde pernoctar o donde poder continuar, pues tener una vida digna, y eso es una realidad que enfrentan cientos de miles de mexicanos allá en Estados Unidos. Tal cual, y este es un trabajo que le presentamos a usted sobre este drama terrible de mexicanos en Estados Unidos. Veámoslo. A sus 82 años, Eduardo lleva medio siglo vendiendo flores en Los Ángeles. Sus ingresos apenas cubren el alquiler, pero no le permiten jubilarse. Gracias a una campaña comunitaria que recaudó $20,000, este migrante mexicano podrá regresar a México y reunirse con su familia. Su caso ejemplifica la crisis que enfrentan cientos de miles de trabajadores migrantes envejecidos en Estados Unidos. Tras décadas de pagar impuestos, carecen de pensiones y seguro médico. Un estudio de la Red Nacional de Jornaleros revela que 5 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, pese a cotizar al Seguro Social, no pueden acceder a sus beneficios. La mayoría labora en sectores como construcción, agricultura y servicios domésticos, donde escasean las prestaciones. El 93% envió remesas a México, destinadas a alimentos 62%, gastos médicos 61% y educación 34%, sacrificando su propio futuro económico. Solo el 24% de los encuestados mayores de 65 años se ha jubilado y el 72% de ellos lo hizo por discapacidades laborales. José Carlos Silva, migrante desde 1994, resume la realidad. Si no tienes papeles, no puedes parar. El 89% de los adultos mayores no tienen pensión y apenas el 2.5% confía en sus ahorros para retirarse. El 28% de los mayores admite comer menos por falta de dinero. El 34% no accede a alimentos saludables. En vivienda, solo el 19% tiene estabilidad, mientras el 8% vive en refugios o autos. Teresa Reyes, de 70 años y exoperaria textil en Pasadena, lo resume: no era vivir, era sobrevivir. Hoy comparte una habitación alquilada con su hermana, lejos del sueño americano que imaginó. Los indocumentados pagan $8,889 anuales en impuestos por persona, generando 8.9 mil millones por cada millón de trabajadores. Sin embargo, un tercio de esos fondos financia programas como el Seguro Social, del que están excluidos. Es una paradoja cruel. Sostienen la economía, pero el sistema los abandona, señala el estudio del Institute on Taxation and Economic Policy. Expertos exigen reformas. Estados Unidos debería permitir el acceso a las cotizaciones realizadas y México ampliar la pensión bienestar a migrantes. Emma Águila, coautora de un estudio sobre el tema, advierte que la pobreza entre hispanos mayores crecerá por su alta presencia en empleos precarios y sin planes de jubilación. El 27% de los mayores reporta mala salud y el 45% la califica como regular. Las lesiones laborales son frecuentes. 25% atribuye sus discapacidades a accidentes en trabajos peligrosos. Sin seguro médico, muchos dependen de clínicas comunitarias o retornan a México para atenderse, agravando su vulnerabilidad. Aunque el 51% apoya económicamente a sus hijos
hijos y el 73% a sus padres en México, solo el 10% cree que su familia podrá cuidarlos en la vejez. Nos volvimos el sostén de todos, pero nadie será el nuestro, lamenta un encuestado anónimo. Con la población hispana envejeciendo más rápido que otros grupos en Estados Unidos, la pobreza entre adultos mayores podría dispararse. La brecha salarial frente a los blancos no hispanos se ha duplicado desde 1970, según datos del censo, perpetuando ciclos de desigualdad. Teresa Reyes, como Eduardo y José, encarna el fracaso de un sistema que explota su mano de obra y los desecha. Me siento triste, fracasé, confiesa. Su historia es un llamado urgente a políticas transfronterizas que protejan los derechos de quienes construyeron, con sudor y sacrificio, parte de la prosperidad estadounidense. Nuestras compañeras Daniela Barragán y Perla Velázquez prepararon un texto sobre Aguas Blancas. Mañana se cumplen 30 años de la matanza. Este texto es sobre 2 sobrevivientes a esta masacre ocurrida allá en Guerrero hace 30 años en el gobierno de Zedillo, y que con el paso de los años siguen siendo reprimidas y buscadas por la que entonces fuera la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal de Genaro García Luna. Pero Álvaro, tú fuiste uno de los periodistas que conocieron de primera mano lo que ocurrió allá en Aguas Blancas. Pues prácticamente cuando tú te mandan a cubrir allá en Guerrero esta matanza, llegas y la sangre está todavía ahí en la tierra, ¿no? Sí, hace exactamente 30 años, mañana se cumple 30 años de que por órdenes de Rubén Figueroa Alcocer, el gobernador de Guerrero y compadre de Felipe Calderón, compadre de Ernesto Zedillo, son muy parecidos. Ocurrió esa matanza en un vado cerca de una población que se llama Aguas Blancas, en la Sierra de Coyuca de Benítez. Los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, fundada en mayo del año anterior, en 1994, iban a un mitin en el municipio vecino de Atoyac de Álvarez para exigir la presentación con vida de un compañero desaparecido unas semanas antes y exigirle a Rubén Figueroa que cumpliera con los compromisos que él mismo había asumido en una reunión que tuvo con los miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. A mí me tocó llegar, en efecto, cuando todavía estaba la sangre fresca en ese vado de Aguas Blancas, y luego pues asistí al sepelio, a cuando los familiares sepultaban a los fallecidos. Han pasado 30 años desde entonces y pues sigue abierta esa herida. Un año después, el 28 de junio de 1996, irrumpió en el vado de Aguas Blancas el Ejército Popular Revolucionario en una conmemoración a la que asistió Cuauhtémoc Cárdenas. Y comenzó otra etapa cruenta también en Guerrero. Ocurrió en 1998 otra masacre que a mí también me tocó ir a cubrirla en Ayutla de los Libres, en la comunidad de El Charco, donde el ejército mexicano, por supuesto, cuyo comandante supremo era Ernesto Zedillo, asesinó a 11 campesinos que tenían una asamblea, realizaban una asamblea en la escuela primaria Caritino y Maldonado, y todavía yo llegué cuando estaban la sangre fresca de quienes habían muerto en ese lugar. El caso Aguas Blancas es muy importante porque intervino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no pasó nada. Intervino después de que el periodista Ricardo Rocha reveló en febrero de 1996
el video completo que acredita que los campesinos no iban armados y que jamás dispararon y que fueron asesinados ahí mismo por los policías en un retén ordenado por el propio Rubén Figueroa Alcocer. Y solo entonces es que Rubén Figueroa solicita la licencia, interviene en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y queda sin embargo en la impunidad Rubén Figueroa. Es verdad, solicita licencia, llega en su lugar Ángel Aguirre Rivero, el mismo gobernador cuando se comete la matanza del Charco y cuando desaparecen los normalistas de Ayotzinapa. Aguas Blancas, a 30 años, sigue siendo una herida abierta y le presentamos este trabajo de nuestras compañeras Dulce Olvera y Daniela Barragán. Vamos a ver. La masacre de Aguas Blancas es uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México. Ejemplifica el uso de la fuerza del Estado para aniquilar la protesta social y el menosprecio a los campesinos organizados y en resistencia. A 3 kilómetros del poblado de Aguas Blancas, en Guerrero, el 28 de junio de 1995 hubo una emboscada. Los testimonios relatan que los miembros de la organización campesina de la Sierra del Sur iban con destino a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en 2 camiones de carga. El primero fue detenido en El Vado por un grupo de policías y agentes judiciales estatales. Los hicieron descender y con golpes los obligaron a acostarse en el suelo a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo, el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos, relata la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El saldo, 17 campesinos fueron asesinados, 14 heridos. A pesar de las pruebas de que se trató de una dolosa operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición, el caso estuvo rodeado desde el inicio por irregularidades en la investigación y por una total impunidad. Hubo algunos detenidos como policías y mandos medios, pero la justicia no alcanzó a quienes dieron las órdenes desde el gobierno. El entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, compadre de quien fuera en ese momento presidente de la República, Ernesto Zedillo, fue protegido, pero las víctimas no solo se limitan a quienes fueron asesinados ese 28 de junio. El caso de Antonio Barragán muestra que la persecución en contra de los campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se mantuvo por años. Antonio Barragán, sobreviviente de la matanza, está preso en un penal de Morelos desde 2001. Su caso está ligado a García Luna y la manera en cómo solía actuar el superpolicía es evidente. Fue capturado sin una orden de aprehensión, torturado y acusado de secuestro y de diversos asesinatos, delitos que no cometió. Antonio trabajaba como jornalero en San Quintín, Baja California. Ahí fue que empezó una nueva pesadilla. La historia de su detención nos lleva a otro caso de injusticia, que es el de estar preso por un delito que no cometió. A Antonio lo detuvo el policía Eduardo Gallo y Tello, que lo torturó desde que lo tuvo hasta que logró meterlo en prisión e incluso ya dentro del penal continuaron las vejaciones. La tortura quedó debidamente registrada mediante el protocolo de Estambul que salió positivo. La intención era, además de atribuirle el delito de homicidio, que Antonio admitiera que formaba parte del Ejército Popular Revolucionario. Su caso se suma al de Gilberto Aguirre Baena, quien estuvo preso por 21 años y también es sobreviviente de la masacre. Salió libre en abril de 2023 mediante el Programa de Libertad Anticipada y Amnistía del Gobierno Federal para personas injustamente presas. Su liberación fue difundida en la conferencia de prensa en abril de 2023. La entonces titular de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, señaló que aunque se logró liberar a Aguirre Baena, quedaban pendientes los casos de Orlando Áviles Mesino y Antonio Barragán Carrasco. En el caso de Áviles Mesino, dijo, se están haciendo promociones ante el Poder Judicial de Guerrero para obtener la libertad anticipada, pues lleva preso desde 2011, mientras que con Barragán Carrasco se necesita el apoyo del Poder Judicial de Morelos para obtener la libertad anticipada, por lo que se gestiona una cita. Pues bien, es un trabajo de Perla Velázquez y nuestra compañera. Yo dije Dulce Olvera. No pasa nada más para una pequeña presión. Perla Velázquez, Dulce Olvera, y pues puede leer
cada uno de estos textos en sinembargo.mx y también puede ver cada uno de estos reportajes en Sin embargo al aire, en nuestro canal de YouTube, Álvaro. Y hoy una vez más les damos las gracias por acompañarnos este mediodía, esta mañana, y bueno, después de los periodistas hoy a las 6 de la tarde ya puede usted disfrutar de las heladas. Así es que muchas gracias hoy y hasta dentro de 8 días en 7 días. Hasta luego. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo al aire.